Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, les quería aclarar que voy a leer mi testimonio, eh, porque entiendo que este proceso de escribir, de leer, de reescribir y releer la propia historia nos ayuda. Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero tenemos muy buenas posibilidades de cambiar nuestra forma de leerlo y de contarlo. Así que entre paréntesis, las animo a cada una de ustedes a hacerlo, a escribir su propia historia sin miedo, o mejor aún, venciendo los miedos. En segundo lugar, les quería contar que cuando Nora me invitó a hacer este video, ella no sabía que yo me encuentro participando de un plan de recuperación en mi iglesia para luchar, entre otras cosas, con el aislamiento. Seguramente a las que me conocen esto del aislamiento le hace un poco de ruido, porque soy una persona que me rodeo siempre de gente, que suelo ser simpática, divertida, menos cuando manejo. El tema es que evidentemente hay algo en mí que me permite salir, rodearme de gente, interactuar, pero que me impide dejar entrar al otro, compartir mi intimidad, abrir mi corazón. Yo sé que este tema del aislamiento tiene su propia historia y seguramente es consecuencia de muchas heridas que se fueron acumulando unas sobre otras. Y es por esto que quizás hoy sigue siendo una de mis luchas. Y aunque sé que voy subiendo niveles y voy por buen camino, todavía me falta mucho terreno por ganar en este asunto. Los dos relatos que les voy a compartir hoy tienen que ver con mi regreso a Buenos Aires, hace más o menos unos 11 años. En ese tiempo había perdido absolutamente todo lo que tenía en un incendio y estaba sola con mis 6 hijos. El mundo en el que vivía se había desmoronado y había perdido todo menos lo indispensable, mi propia vida y la de mis hijos. En aquel tiempo, una tía nos alojó en su casa y nos invitó a su iglesia. Ahí los peques se engancharon rápidamente y yo me rodeé de buena gente. Era lo que nos estaba haciendo falta. Pero sin embargo, hubo gente en esa iglesia, parte del liderazgo, que aún conociendo mi historia, me juzgó por mis carencias. No les puedo explicar el dolor profundo que me causaron. Quizás porque, como les dije, muchas veces las heridas se acomodan unas sobre otras. ¿Vieron eso de que del árbol caído todos hacen leña? Pareciera paradójicamente cumplirse en aquellos lugares donde deberíamos ser más cuidados. En ese tiempo me encontraba desorientada, sobrepasada, aturdida, y a su vez debía trabajar mucho para sacar adelante a mis hijos, cuidar su salud, sus estudios. Necesitaban tanto y yo estaba tan sola, eran tan chiquitos. Caminaba 15 kilómetros por día para ir y volver del trabajo y así ahorrarme el dinero del colectivo. Y con eso pagaba la mitad de los gastos del colegio de los chicos. Trabajé una vez las vacaciones completas para comprarle una cámara de fotos usada a mi hija, porque quería hacer un curso de fotografía en la escuela municipal. He hecho cosas que solo yo y aquellas que nos quedamos peleándolas solas sabemos. Creo que esto me deben entender unas cuantas. En un campamento de la iglesia, la más peque, que tenía 3 años, había dicho que yo no le había puesto bombachitas en su mochila. Ningún adulto revisó su mochila. Ningún adulto le preguntó a los otros 3 hermanos que estaban también en el campa. Ningún adulto me avisó. Y pasó el campamento. Un año después, cuando fui a llevarla a un nuevo campamento, se me acercó una de las maestras y me dijo: mami, este año sí le trajiste ropa interior, ¿cierto? Yo no entendía nada y no sabía nada. Nadie me había dicho durante un año lo que había sucedido en el campamento anterior. Sin embargo, lo habían hablado en el ministerio, me habían criticado durante todo ese tiempo y aún lo recordaban. Esto parece una triste anécdota, pero le fue suficiente a mi pastor para que al completar su carta de recomendación cuando decidí ingresar al seminario, pusiera que yo no poseía ninguna fortaleza y que primero debía ser luz en mi hogar. Mientras escribo y lo recuerdo, lloro. La gente suele creer que cuando una llora es porque no ha podido superar algo. No, queridas. Eso es cuando una se paraliza. Cuando una llora, pero sigue caminando,
es porque aún duele. Y porque quizás haya cosas que le sigan doliendo toda la vida. Eso es humanidad. Y no olviden nunca que Jesús también lloró. La otra anécdota, también de ese tiempo, tiene que ver con otra isla en la que mi tía tenía una amiga. Ella le contó mi situación y habían empezado a orar. El pastor de esa iglesia nos visitó y ellos decidieron empezar a orar otra vez sin decirme, para que el Espíritu Santo obrara en mí y me convenciera de dar a mis hijos, en especial a los más pequeños, en una especie de adopción. Que yo me diera cuenta que no podía, que no iba a poder. Ellos habían observado una vez más mis carencias y no mi necesidad. Y fue así que un fin de semana que yo debía trabajar, esta amiga de mi tía se ofreció a llevar a la más peque de paseo, planeando que luego se quedaría a dormir en su casa. En un principio dije que sí, pero a último momento tuve una intuición muy fuerte, y no era mía, no era yo, era una intuición del espíritu, de que no debía. Aunque necesitaba el trabajo, decidí cancelarlo y cancelar el paseo de la peque. Mi tía y su amiga insistieron y se enojaron tanto que terminaron revelándome sus intenciones. Habían intentado sacarme a mi hija que tenía 3 años. Con una excusa u otra, pensaban ir posponiendo su regreso. Hoy sé que si lo hubiesen hecho, jamás me habría podido recuperar y jamás la habría podido recuperar a ella. Ahora bien, les conté estas 2 anécdotas para hablarles de este pilar de la resiliencia, la interacción. Y la cuestión acá es, y muchas me van a entender seguramente, ¿cómo interactuar en el otro? ¿Cómo interactuar con el otro cuando me han herido tanto? Siempre cuento en mis talleres que cuando alguien nos daña, el mayor de los daños que nos hace no es físico ni material, es a nuestra confianza. En el mejor de los casos dejamos de confiar. En la mayoría de los casos aprendemos a confiar mal. Y sabemos que la base principal para una relación es la confianza. Entonces hice una lista de pros que nos inclinarían a apostar por la interacción, aún en las situaciones más adversas. No es una lista larga, ustedes seguramente pueden agregar más pros, más ítems, pero yo enumeré estos que son bien potentes. En primer lugar, los malos son los menos, aunque a veces ocupen lugares estratégicos. En segundo lugar, los buenos valen la pena y su amor sana. Seamos de los buenos. Y en tercer lugar, cuando Dios abre una puerta, nunca hay solo un paisaje detrás de ella. Siempre hay al menos un otro como nosotros, para pensarlo. Una cosa que les quiero agregar y que no está escrito acá, es un ministerio muy importante que se realiza en muchas iglesias, y es el ministerio de la presencia. Es estar presente en la necesidad del otro, con la sola actitud de querer contenerlo y de que no sienta la soledad que se siente en las situaciones difíciles. Estar, ministerio de la presencia, piénsenlo. Gracias.